El mercado es cada vez más competitivo. Por eso, en voz de la licenciada Lupita Cubul, escucha los métodos más efectivos para hacer crecer tu negocio. En Estrategias Ganadoras. Buenos días, muchísimas gracias por permitirnos acompañarles a tomar esta riquísima tacita de café. Por supuesto, buen café, café orgánico. ¿Qué más podemos pedir? Salud a ustedes, a todos los que nos están viendo por las redes sociales y a quienes nos están escuchando por Radio Fórmula 105.1 FM. Pues muchísimas gracias también por acompañarnos. Hoy tenemos una charla muy, muy interesante de una persona que ha visto a más de 90 generaciones. Que va, o sea, no hablemos de tu edad, ¿verdad? No. Tal vez porque son semestres. Tal vez la calculen, ¿verdad? O sea, pero no. O sea, sí son semestres, son cada generación es cada 6 meses, entonces. Entonces son 90 generaciones. 90 generaciones. Así es. David Álvarez del Castillo, ¿cuántos alumnos han pasado a formar parte de tu vida? Hago un cálculo y seguramente 10,000, por decir en números redondos. 10,000 alumnos. ¿Y a los que recuerdas? A muchos, bueno, no a los 10,000. Todavía ayer, por ejemplo, me encontré una exalumna, en un trabajo profesional, pero y ella me dice, seguramente no se acuerda de mí. ¿Cómo no? Carolina Osorio. Dios mío. Pero pues, definitivamente, ¿quiénes son esas alumnas que realmente aman al maestro David, que quieren al maestro David? Esos alumnos que admiran al maestro David, que aman al maestro David. Bueno, no lo sé, ¿verdad? O sea, pero al final de cuentas lo que intento, ¿verdad? O sea, es de que todo el tiempo haya alguien que les muestre que se pueden hacer las cosas. David Álvarez del Castillo, ¿cómo llegas al Tecnológico de Mérida? Yo creo que producto de un sueño desde estudiante de ir formándome para ser consultor empresarial. Eso no fue directo, hubo que hacer un camino quizás con curvas y tal vez evitando obstáculos. Al final llegamos al tecnológico. ¿Quién te invita o traes tus papeles o metes solicitud? ¿Cómo fue eso? No. El tecnológico en ese momento no estaba centrado como un objetivo. Yo me encontraba en Monterrey terminando mis estudios de maestría y siendo en ese momento maestro del Tecnológico de Monterrey, se da una circunstancia de que me ofrecen el tiempo completo para estar allá. Obviamente dije que sí, pero en ese instante hay el regreso al Tecnológico de un maestro muy destacado que había pedido algún permiso para ir a resolver algún problema personal y decide regresar al Tecnológico. Casualmente eran las asignaturas que me habían propuesto y que de alguna manera pues acepté, pero pues también acepté pues que eso no iba a ser posible en ese tiempo para mí, porque evidentemente no tenía ni la edad ni la experiencia, ¿verdad? O sea, comparativa con aquel maestro muy importante para el Tecnológico. ¿Y entonces qué haces? Pues sentirme frustrado, la verdad. Y entonces ahí caminando un poco con esa frustración, volteo y casualmente ahí está el pizarrón de la bolsa de trabajo. Me acerco y lo primero que veo, realmente eso fue, lo primero que veo es un anuncio que dice: se solicita maestro de tiempo completo en el Tecnológico Regional de Mérida. Ese fue el punto de partida. Y entonces mandaste tus documentos y dijiste, va para allá. Bueno, no. Lo que hice, ¡qué horror contigo! Lo que hice fue urgentemente buscar un teléfono. Recordemos que no había celulares, ¿verdad? O sea, entonces
buscar un teléfono y comunicarme, ¿verdad? O sea, a Mérida. Y me toma la llamada pues el jefe del área de la División de Estudios Superiores, que era precisamente pues donde se encontraban las carreras que estaban solicitando, ¿verdad? O sea, un maestro. Me empieza a entrevistar, ¿verdad? O sea, una entrevista larga y yo creo que pues muy nutrida de preguntas. Y al final de ellos, él es el ingeniero Alfonso Sosa López. Hoy sigue siendo maestro del tecnológico él. Y entonces me lo dice así de una manera muy enérgica. David, te esperamos para ser el primer maestro de tiempo completo aquí en el Tecnológico de Mérida. Tenemos la carrera de la licenciatura en administración, pero o sea, está entrando al 4º semestre y eso era 1976, septiembre de 1976. Dios mío. Y entonces preparaste los tiliches y vámonos a Mérida. Sí, definitivamente, ¿verdad? O sea, yo no conocía Mérida más allá, y esto es real, no conocía Mérida. Habíamos pasado, mi hermano y yo, rumbo a Cancún, y estando un 24 de diciembre, exactamente esto sería en 1975, cenamos allí en el centro, en un restaurante que todavía existe, pero, o sea, y nos fuimos a Cancún. O sea, era todo. Mérida no lo conocía. Estrategia ganadora. Arriésgate. Eso va a definir muchas cosas en tu vida. En nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y canal de YouTube como Red Concreta. Estrategias ganadoras. Lupita Cupul. Disfrutando el café, la charla y la historia. Estamos platicando, si te acabas de sintonizar, con el maestro David Álvarez del Castillo. David, ¿cómo se teje la historia alrededor de tu llegada al tecnológico? Bueno, para mí resultó muy interesante. Realmente nunca perdí de vista que se convertía en una oportunidad. No conocía la ciudad, no conocía a ninguna persona, así auténtico, salvo un yucateco que fue mi compañero de estudios en Monterrey. No conocía ni un yucateco. Creo que hay una anécdota que podría explicar muchas cosas que se dan después. Cuando llego no hay un espacio para un maestro de tiempo completo que por primera vez lo tiene el tecnológico para la licenciatura en administración. Entonces recuerdo que me ponen en un salón amplio, en un escritorio que probablemente a nadie le gustaba, pero o sea, y me ponen en el centro de ese salón. Con el tiempo y rápido me di cuenta de que me hicieron el grandísimo favor de rodearme de los mejores maestros del tecnológico, los mejores, pero o sea, de ese entonces. ¿Qué fue sucediendo? Pues que rápidamente yo conocí lo mejor de la educación en Yucatán y empecé a pues aprovechar, ¿verdad? O sea, esa experiencia, a relacionarme lo más posible y creo que se fueron dando situaciones pues favorables. ¿Cómo qué situaciones o a qué dio lugar tu presencia en el tecnológico? Bueno, como mencionaba, de hecho, la idea era llenar una plaza docente de tiempo completo, pero yo para mucho tiempo atrás mi ilusión era ser consultor empresarial. Conozco al ingeniero Edmundo Illescas poco después de que llego. Él hacía trabajos de consultoría. Y en el pasillo donde coincidíamos ahí cada tarde, exactamente, él me dice, oye, ¿no quieres ayudarme en un proyecto? Y pues creo que todavía no terminaba la frase él y yo dije sí. Pero, y no fue un proyecto, fueron muchos proyectos y en un tiempo relativamente corto nos asociamos y pusimos un despacho de consultoría empresarial. Que duró muchos años. Bueno, yo diría que está funcionando todavía hasta la fecha y eso significa, ¿verdad? O sea, pues 42 años. 42 años.
¿A qué otras cosas te permitió el tecnológico acceder, conocer, estar? Bueno, estando ahí me toca organizar una especie de congreso, simposio. Estaba yo a cargo de las maestrías en el tecnológico en ese momento y el tema que yo tenía que resolver, además de los otros que se estaban impartiendo, era el tema financiero. Entonces decidí invitar a alguien que en ese momento en la banca, en las finanzas, era muy reconocido en Yucatán, Rafael Quetzeri Ponce. Decido invitarlo a ese congreso a ser conferencista. Y aunque el tema no era muy cercano a los alumnos, fue un éxito cuando empezaron las preguntas, cuando él empezó a contestar y dar sus puntos de vista, y obviamente eso fue muy bueno. A la salida del evento le agradezco su asistencia a Rafael Quetzeri y me dice, oye, necesito platicar contigo. Y le digo, bueno, pues cuando gustes, y voy y lo visito a su oficina y me dice, tengo un proyecto innovador. ¿Cuál es ese proyecto innovador? Pues que no sigamos toda la historia de la banca como ha sido. ¿Y cómo ha sido? Pues que la gente va desarrollándose desde la parte más baja y llegar hasta donde su capacidad se lo permite. Necesitamos incrustar profesionistas. No había profesionistas en ninguna parte de la República, de ningún banco. Así estaba la situación en ese momento. ¡Wow! Y entonces le digo, bueno, pues sí, ¿qué quieres que haga? Recomiéndame a los que creas que sean los mejores recién egresados, quiero gente joven, y a los que estén por terminar. Regresamos en un instante en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y canal. Estrategias ganadoras. Lupita Cupul. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando con el maestro David Álvarez del Castillo. Él nos acompaña hoy. Estamos pues platicando de toda su historia y de toda su experiencia en los tecnológicos. Han pasado ya 90 generaciones, como habíamos dicho hace un momento en otro de los segmentos, y más de 10,000 alumnos. El TEC en tu vida ha sido como que un elemento central. Aquí te casas. Definitivamente, o sea, el tecnológico ha significado, ¿verdad? O sea, una área de relaciones, un área de muy buenas relaciones, y dentro de esas buenas relaciones es encontrarme, ¿verdad? O sea, la que hoy es mi esposa, en ese momento estudiaba en el tecnológico, era deportista destacada, y bueno, me lleva a una familia de la cual estoy sumamente orgulloso. Igual, ¿verdad? O sea, el tecnológico me da la oportunidad de conocer, ¿verdad? O sea, a personas muy importantes que me invitan y en algunos casos todavía permanezco, ¿verdad? O sea, en esas invitaciones, y me han llevado a relacionarme, a tener la oportunidad de convivir, ¿verdad? O sea, con personas muy importantes, sean empresarios, políticos, en fin, gente muy interesante, de la cual, ¿verdad? O sea, pues me ha permitido desarrollarme yo en lo profesional, en lo social, en lo académico y por supuesto en lo familiar, de lo cual estoy orgullosísimo de que mi familia sea yucateca, ¿verdad? O sea, ni pensarlo, ¿verdad? O sea, en las épocas de mi juventud, pero bueno, así está, ¿verdad? O sea, son 45 años después que puedo decir, ¿verdad? O sea, que se han convertido así como en poquitos, ¿verdad? O sea, porque se han dado muy intenso y se han dado con muchos buenos resultados para mí. Un profesionista enfocado y comprometido totalmente con la educación. ¿Cuáles son las mejores historias que el TEC te ha dejado con respecto a los alumnos? Una, por ejemplo. Bueno, los alumnos, pues en esa cantidad que me ha tocado de alguna manera relacionarme con ellos, de tratar de guiarlos en algún sentido, pues evidentemente hay quien quizás ha coincidido con mis puntos de vista, y mis puntos de vista es
un compromiso, lo acabas de decir, Lupita, un trabajo fuerte, intenso, pero o sea, una situación de profesionalismo, de generar confiabilidad, de hacer que el esfuerzo tenga resultados. No es posible solamente pensar, bueno, pues le echo ganas, ¿verdad? O sea, no, además de eso, muchas otras cosas que son las que quiero transmitirle a todos mis alumnos. Actualmente sigo siendo docente, gozo por el momento, bueno, no sé si decir que gozo, pero o sea, de un año sabático, primer año sabático que obtengo, pero eso me está permitiendo hacer un libro que va destinado precisamente a los estudiantes, a los profesionales de la administración. Entonces, creo que el tecnológico ha sido un centro importante para mi desarrollo personal y espero que lo siga siendo por mucho tiempo. Estás haciendo el recuento. Espero que en el libro, David, me estés dedicando 1 o 2 capítulos. Bueno, yo creo que pudiera hacer mucho más, ¿verdad? O sea, poder incluir también a otras personas, ¿verdad? O sea, de las cuales yo creo que he recibido pues mucho apoyo. Indudablemente el tuyo ha sido importantísimo. Es más, puedo recordar una anécdota de cómo conocí a Lupita Cupul, ¿verdad? O sea, en una empresa en donde yo era el consultor de pues tiempo atrás, pero o sea, y un día me presentan a Lupita Cupul, pero o sea, y era verdaderamente una chamaquita, pero muy joven, pero o sea, y muy activa, y dije, ¿de dónde salió esta yucateca? Y de ahí para el Real. Y de ahí, bueno, pues muchas oportunidades de trabajar conjuntamente y de, pues, realizarme, hablando en el sentido personal, realizarme, ¿verdad? O sea, en un lugar en donde las posibilidades de llegar a él no se estaban dando. David, ¿qué te define para despedirnos? ¿Qué te define? 3, 4 palabras que definan a David. Yo creo que no habrá 3 o 4, solamente utilizaré una, que es compromiso. O sea, en todo lo que he podido ahora conversar, el factor compromiso existe. Pero, o sea, lo demás, pues hay muchísima gente que me ha ayudado, me ha respaldado, ¿verdad? O sea, en su conocimiento, en su experiencia, en sus relaciones, en todo lo que de alguna manera me ha sido útil. Pero yo, lo que he aportado, ¿verdad? O sea, es compromiso. Estrategia ganadora, compromiso. Compromiso en todo, compromiso incluso con tu vida y contigo mismo. Regresamos. Estrategias ganadoras.